Bien, ya resolvido los juegos en el exterior. Licenciado Alejandro Francisco Álvarez Manilla Flores, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos. Si lo consideran conveniente, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a esto se encontrará en la urna a su lado derecho una de las preguntas, o más bien las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, para que de ahí tome una, la pueda leer, pueda contestar en bloque todas ellas en el orden que usted desee hacerlo. Nuevamente bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, senadoras y senadores de las comisiones anticorrupción, reglamentos, prácticas parlamentarias y estudios legislativos segunda y representantes de la sociedad civil, doctora Jacqueline Pechard. Agradezco su atención por permitirme participar en este trascendental proceso. El motivo de participar como aspirante a integrar el nuevo Instituto Autónomo Garante de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es aportar mi grano de arena en este importante organismo que se ocupa de la transparencia y rendición de cuentas en México. Pues si bien se ha avanzado mucho en 12 años, aún falta bastante más por hacer. La línea entre lo público y lo privado es muy delgada. El organismo constitucional autónomo necesita contar con expertos en leyes, académicos, profesionistas que dominen la materia. Por ello considero adecuado que en mi experiencia profesional en el quehacer periodístico, además de las diversas vivencias relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, sea viable para integrarme a este digno cuerpo colegiado. Desde mi quehacer periodístico realizado desde hace décadas, concretamente son 3, he sido observador, participante y crítico del derecho a la información en nuestro país. Como lo definió el gran reportero, que así se autonombró él como reportero y escritor polaco, Ryszard Kapuscinski, los 5 sentidos del periodista son estar, ver, oír, compartir y pensar. Y con esto, y por las experiencias que en ocasiones padecí en jugadas negativas respecto a la transparencia del gobierno y sus instituciones, estoy aquí ante ustedes, legisladores, para aportar mi experiencia profesional. Después de que se hiciera público en un medio impreso aquel famoso caso, el Toallagate, que evidenció raros manejos en los recursos públicos en la residencia presidencial de Los Pinos, y la información también periodística referente a los excesivos gastos de la Embajada de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en México, en su sede en París, reveló gastos escandalosos en la compra de colchones y electrodomésticos, ambos casos revelados mediante exitosos trabajos periodísticos construidos con base en información emanada del IFAI, y por lo cual, a partir de sus hechos, las instituciones se protegieron. Y explico el porqué. Desde mi trinchera en el medio de comunicación donde dirigí el área de noticias al frente de un grupo de profesionales del periodismo, reporteros, solicitaba información vía las oficinas de acceso a la información y transparencia o ventanillas mismas. Como respuesta, solo obtenía que la información requerida fuera dada a través de un boletín o un comunicado según sea el caso. Es decir, la información solicitada ya no se podía trabajar como exclusiva y por lo tanto perdía el interés periodístico por el cual lo había mandado a hacer. Ocurría que la institución pública maquillaba sus datos y los publicaba antes de que terminara el tiempo legal para dar respuesta. Y así, la réplica emitida a través de su área de transparencia solo respondía que la petición fue publicada con una fecha intermedia a la solicitud presentada y en el plazo para contestar. Esto toleré por parte de entes de gobierno durante un tiempo. Y ante esto me permito citar a Gilberto Rincón Gallardo, a quienes todos ustedes conocieron. Lo entrevisté en el año del 2013 en calidad de presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y respecto a la atención de discapacitados en México, me dijo: aún estamos en pañales. Esta frase se puede aplicar ahora, pero si bien lo hasta hoy logrado en materia de transparencia es bueno, aún falta un largo camino para llegar a la meta deseada. Es decir, ya con la reforma al artículo 6 constitucional, donde hay sujetos obligados y disposiciones inatacables, lo que se reforzará con leyes secundarias en la materia permitirá llegar a la ansiada rendición de cuentas y protección a los datos personales. Con esto gana la sociedad al poder utilizar el derecho a la información y también gana México.
La rendición de cuentas de los partidos políticos, asignatura pendiente desde hace 10 años. Con esta reforma a la Ley de Transparencia, los partidos políticos conseguirán más credibilidad al informar a su lector de cómo se eligió al representante popular o futuro gobernante. Esto contribuirá a la añorada democracia en México. Un país sin transparencia no tendrá progreso económico, democracia ni desarrollo, y para lograrlo hay que seguir dos caminos. El primero, elecciones transparentes, y segundo, rendición total para el uso de recursos públicos. En la transparencia de las organizaciones gremiales, sindicatos, resulta utópico y burdo que no se den cuenta a sus integrantes de cuántos recursos públicos reciben, y en algunos casos los líderes se perpetúan en el poder, haciendo de ello un negocio personal. Y casos como estos es una larga tarea para el país, que está claro que compete al ciudadano sindicalizado que lo solicite a sus propios dirigentes. Respecto a las universidades, otro de los entes obligados, las universidades del país que reciben recursos públicos, ya sean federales, estatales o municipales, tendrán que responder mediante la transparencia y rendición de cuentas, información sobre dónde y cómo se aplicó el subsidio. Se dará respuesta no solo de la calidad educativa que aplican sus docentes y el resultado con los alumnos, también de qué manera mantienen las instalaciones, si éstas son designadas únicamente por el fin educativo y no solapando parias o fósiles estudiantiles que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, aún existen en México. En cuanto a los gobiernos de los estados, será importante para la población del país saber cuánto reciben y cómo lo gastan mediante la rendición de cuentas. Con esta reforma, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, aún hay que precisar, no pueden existir 33 leyes en el país. No es igual la que se aplica actualmente en Tlaxcala o la de Sinaloa o Sonora. Por ello, en esta reforma se deben estandarizar las reglas de los datos públicos de los sujetos obligados a publicar su información a través de portales de Internet. En el caso de los municipios urbanos, habrá que buscar una dinámica que se les aplique y se les integre al sistema nacional. Respecto a ayuntamientos o municipios rurales, o algunos gobernados por usos y costumbres, se puede hacer la solicitud vía telefónica, ya sea en un aparato fijo o móvil, siempre y cuando se esté registrado de quién solicite la información, dependiendo el caso. Por otra parte, en un artículo transitorio se debe precisar la conformación de organismos garantes en la capital del país, es decir, en el Distrito Federal y sus 16 delegaciones, esto de aplicarse la reforma política para la capital, que hasta donde tengo entendido está por darse. Las malas prácticas que se han arraigado en el ámbito burocrático del país y que causan la impresión negativa de la ciudadanía mantienen una percepción que existe en un alto grado de corrupción, opacidad, mal uso y abuso en el manejo de recursos públicos, tráfico de influencias y, en general, una simulación de la transparencia y la rendición de cuentas, todo lo cual ha generado desconfianza de la sociedad a sus autoridades. Por ello, para el acceso a la información, al cual todo mexicano tiene derecho, me permito plantear ante ustedes, senadores, senadoras y representantes de las sociedad civil, algunos conceptos que desde mi experiencia advierto que son necesarios para lograr consolidar el derecho a la información en el país. Ante hechos pasados hay que darle nuevamente la confianza al ciudadano en sus instituciones. ¿Cómo? Dando respuesta a sus preguntas. Hacer saber a la sociedad qué es el IFAI y para qué sirve y cómo puede usarlo, pues aunque se dude, hasta ahorita no se conoce bien lo que es el IFAI. Aplicar una agresiva campaña informativa, apoyada no solo con publicidad en medios de comunicación masiva, como son impresos en radio, televisión y spot, sino también usando medios complementarios como es el Internet. Actualmente la mayoría de los jóvenes y quienes usamos correos electrónicos, vemos que entran los famosos spam y ahí están los anuncios. Y bueno, si estamos hablando que es un 40 y tantos % de la población en uso de Internet, creo que sería adecuado usar esta herramienta. Además, también aplicar el uso de la publicidad exterior. Utilizar voceros que en este caso sean los consejeros quienes participen en foros, universidades, programas de radio y televisión para explicar qué es el IFAI de manera directa y clara a la población. Buscar con el Congreso de la Unión
que en materia educativa se incluya en los libros de texto gratuito en la educación básica un apartado donde se explique el derecho a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales, para así fomentar la cultura de la transparencia y protección de datos personales. En el quehacer de las leyes secundarias es necesario, para evitar el maquillaje de la información que los entes gubernamentales hasta ahora lo han hecho, reducir el tiempo legal de la respuesta, porque ahora ya con la facilidad, si son números lo que se solicitan, con la facilidad de la facturación electrónica que ahora ha implementado el sistema de administración tributaria, es sencillo, la factura se emite el día que se da el servicio y ahí es mucho más sencillo juntar toda la información. Utilizar la ley de transparencia aplicar la ley de transparencia, es decir, unificar la ley de transparencia en una sola a nivel nacional, para impedir interpretaciones que generen errores en relación a entes de gobierno, federal o estatal, para así soslayar que sea vulnerada por alguna ley preferente local, es decir, algunas autoridades locales o poderes fácticos de esa región. Licenciado, si va concluyéndole ya, si es tan Es amable. necesario también que se defina hasta dónde se puede el consejero presidencial impugnar lo inacatable ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también definir cómo se interfiere la labor de organismos autónomos como el Banco de México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora el Instituto Nacional de Elecciones. Gracias. Por mi parte es todo. Gracias, Estoy a sus licenciado. órdenes. Tengo registrada a la senadora Arely Gómez, al senador Corral y a su servidor. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, licenciado Alejandro Francisco Álvarez Manilla Flores. Como usted es de su conocimiento, al inicio de la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las unidades de enlace se encontraban en su mayoría en el área de comunicación social de las dependencias, para después ya irse incorporando en el área jurídica. Bajo su consideración, ¿en qué área es donde deberían de estar adscritas las unidades de enlace de los nuevos sujetos obligados? Y si me podría justificar la respuesta. Y también me quisiera preguntarle, dada su experiencia que tuvo usted en Prodecom, una experiencia negativa donde se difundieron sus datos personales, ¿usted cómo cree que esto podría regularse? ¿Sería necesaria implantar sanciones? ¿O bien usted qué haría como comisionado para combatir este tipo de descuidos? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Arely. Senador Corral. Bienvenido al Senado de la República. Tiene usted una larga trayectoria en los medios de comunicación, periodista titulado. El derecho de acceso a la información pública gubernamental pues es un derecho de todos los mexicanos que pueden ejercer todas las personas en nuestro país. Sin embargo, ninguna actividad hace tanto uso y puede generar tanta impacto social que el comunicador, un intermediario entre las instituciones del Estado y la sociedad en general. Como comisionado, ¿cuál sería su papel frente a esta vocación y a esta misión a la que está llamado el periodismo, de escrutarlo todo, de difundirlo todo aquello que sea de interés periodístico, pero que a veces se obtiene de manera ilegal? ¿Qué piensa usted de la información que se traslada a los medios de comunicación desde fuentes no legales o legítimas, ya viéndose usted como comisionado del IFAI? Tendría que pensarse en la otra acera. Y me interesa saber su explicación sobre la prueba
del daño en la ley y ahora en la reforma constitucional que hemos establecido. La importancia que tiene para el acceso a la información. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, yo le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los últimos comparecientes. Usted ha sido designado comisionado, sus compañeros lo han votado como presidente del nuevo órgano constitucional. Sale de su casa y su chofer le dice: mire, jefe, la primera plana de su periódico favorito, donde dice elefante blanco, 518 millones de presupuesto y solo 5,000 resoluciones, cada una 98,000 pesos. Y usted se molesta, saca su computadora y empieza a redactar su réplica. ¿Qué diría esa réplica? Gracias. Muchas gracias. Si es tan amable de sacar de la urna una de las preguntas de la sociedad civil organizada, leerla y dar respuesta en bloque en el orden que usted desea hacerlo. Esta es la pregunta número 19. Dice, ¿qué tipo de medidas de apremio debe implementar el IFAI para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones? Y si me permiten, doy respuesta de acuerdo a las preguntas. Senadora Arely Gómez, efectivamente, las áreas están integradas al manejo de la misma información de las dependencias, las áreas de transparencia, a lo que es la comunicación social, donde se ventila toda la información de cada institución o ente público. Evidentemente ahí es donde se generan y se dan, pero yo considero que deben de estar, más cercano hacia el ente relacionado. Si estamos hablando de una Secretaría de Estado, puede estar en la particular, que se enteran de mucho más información que lo que les llega directamente al área de comunicación social, que son generadores de los boletines y comunicados que tradicionalmente se los mandan de instancias superiores. Respecto a la experiencia que tuve en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, evidentemente, para quienes no están enterados, comento brevemente de qué ocurrió. Yo estoy dado de alta como persona física, como actividad empresarial, pero con el cambio del sistema regulatorio hacendario, mi contador no podía darme de alta en el portal como persona física con actividad empresarial y con salarios y asimilados, porque el portal no estaba habilitado. Entonces el problema era que se les preguntó, se metió al portal, se les llamó y nunca dieron respuesta. Me sugirió que fuéramos a la Procuraduría a presentar la queja. Primero fue orientación, después fue queja. Esto fue el viernes 17 de enero. El lunes 20 recibo una llamada, yo estaba en una reunión y es un despacho de abogados que me dice que me va a atender el caso. Y yo, el único que sabía del caso era la gente de la Procuraduría. Bien, respecto a eso, yo considero que evidentemente debe haber una sanción para los servidores públicos, porque es de ahí de donde salió. Pero, ¿cómo rastrearlo? ¿Cómo encontrarlo? Ahorita todo procedimiento que se hace a través de Internet, cuestiones cibernéticas, tiene salida y entrada. Hay que encontrarlo. Yo considero que se debe aplicar un sistema cibernético para detectar dónde está la fuga de los datos personales y fugas de N cosas que ocurren en México. Concretamente, esa es mi respuesta para la senadora Gómez. Referente al cuestionamiento del senador Corral, en el caso de la difusión concreta que se da a la información filtrada, si se puede llamar, los clásicos trascendidos, y ya viendo en función de cómo regular, pues puedo centrarme a lo mismo. Evidentemente son juegos de interés del funcionario, el representante político que quiere entrar a la guerra sucia, y todo es rastreable. Si ya hablamos que desde el espionaje lo maneja Obama con todo el mundo, pues en este caso es rastreable saber de quién le salió la llamada, si fue hasta el Messenger, si fue el WhatsApp, es rastreable y evidentemente eso se tiene que sancionar y penalizar.
Para ello, pues evidentemente, aplicarlo dentro de la ley secundaria de esta reforma, porque pues es muy dañino para el país. Insisto, hay cosas que se dan de algo muy sencillo y hay situaciones muy complicadas que no solamente dañan empresas, sino los empleos directos de X cantidades de personas que viven de eso de manera indirecta. Respecto al cuestionamiento del senador Escudero, en referente a los gastos excesivos y solamente un puñado de respuestas referente a la atención del Instituto Federal de Acceso a la Información. Pero yo no dije eso. Bueno, yo dije... No dije gastos excesivos. Sí, o sea, en el caso del gasto de es importante 500, que quede sí, claro, claro. precisar, Yo no me de un pronuncio gasto, gastos excesivos. contra la respuesta, ¿no? Los números hablan. Bien, en este caso, pues evidentemente había que transparentar porque son las respuestas, si estamos hablando que son no sé, de los 518,000 millones de presupuestos y hay solamente 5,000 resoluciones y el costo es de 98,000 cada una, pues habría que definir que esas son las respuestas. Había que transparentar todas las acciones que se hacen dentro del instituto para decir, bueno, estas son las 5,000 respuestas que se dieron de manera favorable, pero se están trabajando, no sé, si son 1,000 o son 500,000 más. Concretamente eso sería. Gracias. Y referente a la pregunta número 19, ¿qué tipo de medidas de apremio debe implementar el IFAI para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones? Yo considero que estas deben ser ejemplares, no como se ha estado manejando en antaño, que X funcionario hizo malversación de fondos o cuestiones de esas y solamente se le inhabilitó y no se le hicieron sanciones penales ni se le pidió resarcir el daño. Yo siento que en esto se tiene que resarcir el daño y aparte buscar una sanción, en su caso hasta penal, no solamente de carácter civil. Muchas gracias, licenciado. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece mucho el haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañen al licenciado Alejandro Francisco Álvarez Manilla